Libertad, libertad, basta ya de injusticia. Tuve el privilegio o la desgracia de vivir en el pueblo donde Fidel Castro ocupó ilegalmente la primera residencia, en Cojiba. Había una casa muy bonita de un senador de la República, Agustín Cruz Vidal, que lamentablemente había fallecido junto a su esposa en un accidente automovilístico en España. Y eso me dio la oportunidad de conocer muy de cerca cuáles eran las intenciones del nuevo régimen que se instauraba por la fuerza en nuestro país. Fidel Castro ocupó esa casa, llevó casi 2.000 soldados a vivir a un pueblo de pescadores donde no había policía, donde no había ninguna autoridad que necesitara cuidar de la población de ese pequeño lugar, de ese puerto de pescadores. Desde los primeros días de enero de 1959 comenzaron cometiendo fechorías. Había un ciudadano español que tenía allí un pequeño negocio donde los pescadores comían, donde los pescadores adquirían sus víveres para ir a realizar sus faenas del mar con dinero o sin dinero. Una de las personas más extraordinarias y nobles que yo he conocido en mi vida. Fidel Castro llevó sus tropas a comer día tras día, nunca le pagó un centavo hasta que le arruinaron totalmente su negocio. Con posterioridad a eso, crearon una cooperativa de pescadores donde el gobierno retenía una parte del dinero que ganaban por sus labores de pesca los pescadores allí en Cojiba, con la promesa de tener unos ahorros para cuando llegaran las navidades, las primeras navidades que supuestamente íbamos a tener en libertad después del golpe de Estado de Fulgencio Batista, pues tuvieran unos ahorros y pudieran disfrutarla en paz y prosperidad con su familia. El 23 de diciembre de 1959 convocaron allí a todos los pescadores, le dieron 15 pesos a cada uno y el gobierno se quedó con el resto del dinero. Ya eso me molestó muchísimo y pensé, esto no va bien, esto no es por lo que nosotros luchamos en Cuba. Con posterioridad fue tomando más fuerza la penetración comunista y ya en el año 1960 ya yo estaba luchando también contra la nueva dictadura que se instauraba. Siempre he sido partidario de una lucha limpia, de una lucha frontal, de una lucha sin trampas. Por eso, en esas condiciones, un día me encontré a Fidel Castro solo, absolutamente solo, porque por esos tiempos todavía él no usaba los 400 escoltas que usa en la actualidad y todas sus medidas de seguridad. Y pensé, bueno, esta es una buena oportunidad para eliminarlo físicamente y traer a Cuba nuevamente a la libertad, pero inmediatamente vi que eso no estaba de acorde con mi conciencia, que se encontraba desarmado y que de cometer el acto eso sería un crimen que llevaría en mi conciencia para siempre, y decidí olvidar esa situación y dejarlo. Muchas personas me han preguntado después en el transcurso de los años si eso no me ha pesado, y yo le he dicho que no, que yo hice lo que me dictaba la conciencia en ese instante y lo que yo creo que debe hacer un ser humano que respete a su propia naturaleza y que respete la democracia y que respete los derechos humanos. En el año 1961 tuve que abandonar el país en una pequeña embarcación. No me fui de Cuba con la intención de escapar. Me fui de Cuba con la intención de buscar recursos para regresar y continuar la lucha por la libertad de mi patria. Lamentablemente, luego de algunos viajes clandestinos que hice a mi país, el 4 de diciembre de 1968 fui capturado por las fuerzas de Fidel Castro
y condenado inicialmente a 15 años de privación de libertad. Con posterioridad, 4 años más tarde, se me impuso una condena adicional de 25 años de privación de libertad, acusado, según las autoridades cubanas, de querer o intentar derrocar al régimen de Fidel Castro desde dentro de mi celda. Se me acusó de salidas clandestinas del país, tráfico de armas, planes de atentados, de sabotaje, yo dentro de una celda de la prisión. Cuando fuimos a un juicio, como esos juicios que regularmente se llevan a cabo en Cuba, el fiscal pidió una pena adicional de 25 años de prisión, lo que llevaba mi condena a 40 años. El abogado de la defensa, que nunca me había visto, que nunca había cruzado una palabra conmigo, que ni siquiera conocía mi nombre, cuando le tocó su turno de hacer la defensa, se puso de pie y dijo que él no estaba de acuerdo con la petición fiscal, que el fiscal estaba siendo demasiado generoso y que él pedía la pena de muerte por fusilamiento. Esa es la justicia de mi país, esos son los juicios que se celebran en Cuba y esas son las razones por las que muchas personas, como el Armando Hernández, como otros periodistas y otras personas que han luchado por el derecho a la libertad de expresión, se encuentran cumpliendo en las cárceles de Cuba largos años de condena. Yo, junto al padre de Hugo Matos, que me siento honrado de que esté aquí con nosotros, el comandante Hugo Matos, con quien tuve la posibilidad de compartir 2 años en la misma celda, éramos del grupo de los prisioneros políticos que no aceptamos nunca el régimen de reeducación, porque considerábamos que quienes debían reeducarse eran los que estaban en el poder, que nosotros estamos en la cárcel por defender una causa justa, por defender la libertad, por defender los valores de los derechos humanos, esos mismos valores que están reconocidos en la Carta Universal de los Derechos del Hombre. Libertad, libertad, basta ya de injusticia.